y cuadrillas, Señor, contraria. Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Haz como quieras y di cuanto quieras y haz todo lo que quieras en nosotros y a través de nosotros para muchos más después de esta reunión, en el nombre de Jesús. Y todos digamos amén. San Juan capítulo 4, nos ponemos de pie todos, por favor, así con reverencia. Leemos en su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Y estaba allí el pozo de Jacob. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor, gracias te damos. Hermosa tu palabra, Dios. Consistente es tu gloria. Roca eterna eres tú, Dios y salvación nuestra. Señor, gracias te damos. Aduéñate y apersónate y reina cual Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos, amado, y te damos a ti la gloria, la alabanza, y suplicamos, amado, que derribes toda fortaleza del enemigo y destiles desde los cielos como el maná, como el dulce hojaldrado maná, ese pan del cielo. Seas tú dado, Señor, para nosotros hoy, tu pueblo, en el nombre bendito de Jesús. Y todos digamos amén. Y damos un caluroso aplauso de amor al que todo lo hace, al que todo lo pudo hacer y lo podrá seguir haciendo, porque Él es eterno
y por siempre y para siempre es y dura su gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. A su nombre. Hermano, tomen asiento. Hace muchos años yo tenía una frase que me era como caballito de batalla, ¿no? Decía, conocerle es amarle. Si uno le conoce, llega a amarle cada día más. Y hermanos, van pasando los años en el calendario también de la fe nuestra, de cada uno, no solamente los años para el mundo entero. Y uno se va dando cuenta que aquel que se había revelado se sigue revelando más. Jesús se sigue dando más, se sigue manifestando más todavía en este 2015, más que en el año anterior. Decirle al que tenés al lado, el Señor se quiere revelar más todavía a tu vida. Hermanos, yo veo que esta palabra que acabamos de leer, más o menos empieza y termina en términos parecidos. Habla de necesidades de Dios. Dice, por ejemplo, versículo 4, hablando de Jesús, que le era necesario, podríamos decir, parafraseando, pasar por los necesitados, pasar por Samaria, pasar por la samaritana. Y por ahí termina también diciendo, sí, que es necesario que tales adoradores adoren al Padre. ¿Sabes que hay necesidades en nosotros que Dios la ve? Pero está bueno que nosotros veamos las necesidades que hay en Cristo y nosotros la podamos ver, y en el Padre también. Y yo veo la connotación, y vamos a lo primero, ¿sí? La necesidad que hay en dormir, de bendecir, de restaurar y de obrar en aquellas vidas como algo postergadas, como que algo dejadas de lado. Porque él habría, hermano, de encontrarse, sí, con una persona que estaba en medio del tránsito de todo. Sicar, la ciudad de Samaria, donde habría de encontrar Jesús la necesidad de la samaritana, a la samaritana necesidad, era una ínfima ciudad. Si vamos a los datos teológicos históricos, no lo mencionan ni siquiera como ciudad, es que Dios siempre nos da más valor del que tenemos. Dice que es solamente fue una pequeña aldea, un pequeño pueblo. Estaba esa pequeña ciudad, entonces nos ajustamos a lo que dice la Biblia, en medio de la ruta entre Galilea y Jerusalén y Galilea. Una ruta comercial donde pasan muchas personas de muchas cosas. En definitiva, ella veía pasar de largo para un lado y para el otro. Y así hay mucha gente que está en esa Sicar y han visto pasar para un lado y para el otro. Han visto, por ejemplo, y han oído, por ejemplo, hoy, cómo Dios bendijo a Irma, la que hoy nos contaba de su gran y mayúscula bendición de Dios en su casa y en su familia. Y nos hemos tomado de eso en fe para proclamarlo para todos los hogares y para todas las casas. Pero en verdad hay muchos que quizás han dicho en su corazón, pero pastor, yo habito en Sicar, no he visto más que pasar la bendición para otros. Y eso es como que algo postergados, sí pasaron a ser prioridad de Dios. Porque llegó el momento que latió el corazón de Cristo y como que Él sintió la necesidad, y dijo la Escritura, que no falla y no miente, que le era y le fue necesario pasar por ella. Hoy estoy acá para decirte de parte del Señor que a Él hoy le es necesario saldar las cuentas, los haberes contigo. Que quizás has quedado en el medio del tránsito, has quedado en lo ínfimo, en la pequeña aldea, y vos la sabés como tal, aunque el Señor te ha llamado grande. Como por ejemplo el viernes, en la palabra primera de este año, escuchá, hermano, la vamos a estar poniendo en Radio América, la vamos a estar poniendo en Facebook de la iglesia, donde se decía: hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel.
Y entonces se nos ponderaba, se nos decía, más allá de lo que nosotros queríamos de nosotros mismos. El Señor nos hablaba que nos ve y nos veía sobresalir en la topografía de este mundo. Somos gente sobresaliente como el monte, con una ancha base y alturas, sí, hasta las alturas mismas de Dios. Pero esta mujer y muchos, si bien el Señor los pueda llamar monte de Israel, de la iglesia Aliento del Cielo, y podían llamar a su ciudad Sicar, ella se sabía quizás en lo ínfimo, en lo postergado y olvidado. Hay gente como que se ha dado esta última, ¿no? Y ha dicho, bueno, Señor, yo no sé qué vas a hacer, qué va a ser de mi vida, qué va a pasar en este 2015, pero acá estoy casi ya como una última instancia. Y el Señor, viendo esa mujer y ese estado, yo diría, esa mujer, dice que sintió la necesidad de ir por ahí. Habían muchos lugares más donde ir seguramente. Había quizás lugares mucho más grandes a la vista, importantes. Pero no hay nada más importante para el corazón misericordioso del Señor que atender a los postergados, que mirar a aquellos por quienes nadie ha mirado. Le era necesario, y el que no cambia, le sigue siendo necesario venir a tu Sicar. Dale el aplauso a tu pequeña aldea, pero que es importante para el Señor. Aleluya. Y dice que él habría de encontrarse o encontrarla a ella en la heredad de otro, en la heredad de Jacob. Hay gente que se siente así, ¿no? Como habitando y no en lo suyo. No se sienten dueños ni de sus vidas, ni de sí mismos, ni del lugar donde viven. Se sienten así como nada más que agregados, como que no tienen lo suyo, como que no tienen lo propio. Esta mujer, uno deduce en la obviedad que no tenía su pozo propio, tuvo que de alguna forma depender de lo ajeno. Y el Señor fue allí donde ella habría de encontrarse, en la heredad de Jacob. Dios sabe en qué situación estás. Dios sabe en la condición en la cual estás. Hay gente que no encaja ni en lo suyo propio, aunque tengan el título de propiedad a su nombre, no se sienten parte de. Simplemente están ahí y miran su entorno como una realidad que es un verdadero accidente. Hay gente que tiene, y teniendo lo que tiene no lo pueden disfrutar. Se sienten en heredades ajenas. Y el Señor, que sentía que era necesario pasar por allí y por ella, sabía de ese estado, de ese estatus y esa realidad de vida. Sabían esa necesidad imperiosa, que también había llegado la hora, una hora cúlmine. Termina diciendo el versículo 6, una redundancia, ¿no? En el versículo 6 dice que había llegado la hora sexta, la hora quizás de las tinieblas, la hora quizás de la oscuridad, la hora donde quizás algunos dicen, ¿qué voy a estar yo acaso en la séptima, ¿no? En la plenitud de Dios. Estoy en el momento más pleno de mi humanidad, donde toda la humanidad, hermano, cuando es tal en uno y no es lo de Dios en uno, ¿cómo se siente? Qué mal que se siente. Por eso es importante estar siempre revestidos de la gloria que da Dios a través del Espíritu Santo. Pero hay gente que se siente en este momento que está en la hora sexta, está en su plena humanidad. Los sentimientos, la condición, la limitación, la tristeza, la angustia, las limitaciones, la hora sexta, lo humano, no lo sobrenatural, no lo de Dios, lo suyo propio de ellos, se ha adueñado de ellos. Además, la hora sexta era la hora cúlmine, ¿no? Más incandescente y recalcitrante del día, porque en el horario judío se está refiriendo al mediodía. Hay gente que no soporta
los rayos, el calor incandescente de los rayos de la prueba. Sienten arder la prueba sobre la piel de sus vidas. Sienten incandescentes el estado, el momento, la vigencia del momento para ellos. Y por eso el Señor sigue diciendo y diciéndonos que para los tales le es hoy a Jesús necesario pasar por tu vida, pasar por tu sicar. Dale el aplauso, porque Él va a hacer algo. Él viene con un propósito, Él no viene simplemente porque lo desea. Aleluya. Y dice que ahí vino esa mujer, una mujer samaritana. Pero en verdad nosotros conocemos la historia, en verdad cómo fue. El que había venido primero era Jesús. El que llegó primero es Jesús. Él se adelantó. Él se sentó cómodamente hoy en alguno de todos estos lugares. En todos los lugares está sentado Él, cómodamente. Y nosotros vinimos. Y vinimos como quizás algunos vienen a beber aguas ajenas. Y una vez más lo digo, aguas de Jacob. No están algunos bebiendo las aguas que tienen que beber. Hay gente que está bebiendo de los hombres. Hay gente que está bebiendo de los pastores, de los Jacob de Dios. Pero de repente ahí habría alguien en medio de ese pozo de Dios, brotador de aguas. Había alguien que habría de saciar en verdad la sed de esta mujer. Y en ese momento, cuando ella viene, de repente, de alguna forma, la conciencia del encuentro, el momento del encuentro que a veces un poco cuesta, ¿no? A veces se viene, se llega, se está en la iglesia y cuesta el encuentro, ¿no? Este fue uno de esos cultos que uno dice un poquito como que le ha costado a la iglesia hoy entrar en la presencia de Dios. Y uno ha tenido que remarla en la barca, ¿no? Tratando de que ese encuentro se dé. De repente se vieron al principio, sí, pero no del todo hubo un encuentro como tenía que ser. Era nada más que un encuentro fortuito al principio. No te quedes ni te conformes con un encuentro fortuito. El Señor vino primero y te está esperando en cada banco de esta iglesia. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, amado, voy a promover tu encuentro conmigo. Aleluya. Y cuando todo esto asume, sí, la vida de esta mujer y asoma a la vida de esta mujer, de repente empiezan a surgir cosas. Acuérdate, por un lado, la necesidad de Cristo de hacer cosas, de no dejar esa instancia vacía de propósitos cumplidos. Pero ahora empieza a tallar la humanidad de ella frente a la divinidad de Él. Y empiezan a aparecer cosas no deseadas, ¿no? Y algunas bastante normales y naturales. Lo primero que se vio en esta mujer frente a la ocasión, a la oportunidad, al hecho vigente para estos días, provocado e iniciado del sentir mismo de Cristo, como en aquellos días, fue la sorpresa. Lo primero que vemos en ella fue sorpresa de que a ella se le dirigiera la palabra, que a ella Jesús le estuviera dirigiendo la palabra, la sorpresa. Bastante acodada e inundada y emparentada con la incredulidad. La sorpresa de esta mujer queda plasmada ahí en el versículo 9, ¿no? Cuando la mujer dice: ¿cómo tú, en signo de pregunta, ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Siendo que judíos y samaritanos no se tratan en decir, la sorpresa. Eso que el Señor quiere de alguna forma canalizar. Eso que en verdad no tendría que ser tal, no tendría que ser sorpresa, porque a esta altura de los hechos no nos tendría que sorprender a nosotros que al Señor le sea necesario en su naturaleza de amor pasar por nuestra sicar.
Pero en ese comienzo, en ese amanecer de experiencias de esta mujer con Cristo, lo primero le llega la sorpresa a ella. Pero esa sorpresa también está seguida de lo que ahora el Señor declara y denota, más allá de lo que ella pudiera definir o no de sí misma, en este caso, que ahora sigue. Y es lo que el Señor le dice y le declara y le demuestra, y queda a las claras en el versículo 10, de que ella, ¿sabes qué? No tenía conocimiento de Jesús. No tenía tampoco la fe que tenía que tener para una instancia así. Tanto que el Señor algo como que se lo reprocha, ¿no? Y le dice, acto seguido a eso, si conocieras el don de Dios. Como que llegaba el momento que el Señor quería hacer milagros, y en este 2015 y en esta instancia, en esta reunión, el Señor viene preparado con grandes milagros y grandes sanidades. ¿Cuántos lo creen? Pero como que se está encontrando con aquellos que están en la necesidad en la cual Dios quiere obrar, se está encontrando con gente que no conoce el don de Dios que hay en Cristo, no conoce el regalo, porque eso quiere decir don. Había desconocimiento. Bueno, que hoy tenga conocimiento tu alma de que en Cristo habita el don de Dios. En Cristo están los regalos de Dios. Cristo tiene los dones de Dios. Cristo tiene el don de sanidad. Cristo tiene el don de liberación. Cristo tiene el don de milagros. Conoce el don. Conoce el que tiene los dones. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién es Jesús? Él venía con prontitud, con aceleración, con deseo, con propósito, pero se encuentra con escollos. Pero no hay escollo para mí, dice el Señor. Primero la sorpresa en ella, ¿no? La sorpresa que uno dice, no, para mí no. Esto no puede ser para mí. La sorpresa que puede ser a él, a ella, a quien Dios le esté hablando en esta mañana. ¿Cuántos dicen, a mí Dios me está hablando en esta mañana? Porque cuánta gente, ¿no? En medio de la nada. Cuánta gente en medio del tránsito de cosas de Dios. Cuánta gente en medio del silencio, sí, de las cosas de Dios que pasan de largo, pero porque entre judíos y samaritanos no se daban. Cuando pasaba lo de Dios, cuando pasaban los judíos, pasaban en silencio. Había tanto silencio que le sorprendió la voz que era para ella, a quien se le estaba hablando era ella. Pero también ella también denota y muestra la incredulidad. ¿Sabes que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Sabes que es necesario que creas que que hay Dios y que Él es Dios? Que creas que realmente Él todo lo hace y todo lo puede hacer. Como que trata Él ahora con la sorpresa, pero también con la incredulidad. Si conocieras quién es el que te dice, quién es el que te habla, no conocía ella el don de Dios. No conocía el poder de Cristo, pero conóceme y sepas, dice el Señor ciertísimamente, que yo soy tu Dios, que todo lo hago y que todo lo puedo. Da el aplauso. Aleluya. Él tiene los dones. Él es el don mismo de Dios, el regalo de Dios. Él es quien todo lo puede. También ella en sus cálculos empieza a dudar de los recursos del Señor, diciéndole, versículo 11, le dijo a la mujer, no tienes con qué sacarla. El problema es hondo, el pozo es hondo. ¿De dónde? ¿Cómo acaso? No tienes cómo, no hay cómo. Y el pozo es demasiado hondo. Inmediatamente el pensamiento de llevarlo todo al plano de la humanidad. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga.
Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.